buenas tardes a toda la teleaudiencia de la Mesa Redonda. En las próximas horas ya nuestro país será la sede de la 7ª cumbre de la Asociación de Estados del Caribe, una importante cita regional que vuelve a colocar a La Habana, nuestro país, en el centro de esta región. Sobre ese tema será nuestro análisis y nuestro debate esta tarde en la Mesa Redonda, una mesa redonda que lleva como nombre, según se ha podido saber en la prensa, seguramente lo han leído, el Caribe que nos une y nos acompaña para realizar este análisis, el licenciado Jorge Legañó Alonso, subdirector de la Agencia Cubana de Noticias, también la doctora Ana Teresa Badía Valdés, profesora y periodista de Radio Rebelde, y el máster en Ciencias José Ángel Pérez García, especialista e investigador para América Latina y el Caribe del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial, CIEM. Este es nuestro tema, estos son nuestros panelistas, por favor, quédese junto a nosotros. Pero antes vamos a comenzar con nuestra habitual sección, la noticia del día. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, la OEA, bueno, pues ha llamado de forma urgente a la organización para presentar o para activar, según sus propósitos, la llamada Carta Democrática de esta organización. En las últimas horas, bueno, ha habido todo un debate en el seno de la OEA. Esa es nuestra noticia del día. Escuchemos los detalles y las últimas noticias al respecto. La Organización de Estados Americanos está debatiendo la solicitud del embajador de Venezuela, Bernardo Álvarez, sobre la situación del país suramericano. Esto luego de que Venezuela pidiera la suspensión de la sesión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos, luego de que criticara que se haya tomado en cuenta una convocatoria en la que no participa el país. Él ha señalado que lo lógico es que se considere una solicitud aprobada por Venezuela sobre el cual se va a debatir. Aquí estamos discutiendo un tema que es el tema de Venezuela. Y la razón política, diplomática, dice, aparte de haber nosotros solicitado esa sesión del Consejo Permanente que no ha sido ni siquiera circular, la razón diplomática y política establece que si se va a hablar de un país, hay una solicitud de ese país para atender una situación o un problema que lo afecta, pues lo lógico es que sea que se tome en consideración la solicitud que hizo ese país. El representante de Uruguay ante el organismo internacional, Hugo Cairus, ha citado la declaración que países miembros impulsaron, haciendo un llamado al diálogo sobre la situación en Venezuela para solventar la crisis, aseguró. En dicho proyecto de declaración se hace un llamado al diálogo y el ofrecimiento para cooperar al respecto. Finalmente, señor presidente, esperamos, como dijera el señor representante de Brasil, que este proyecto de declaración pueda aprobarse en esta sesión del Consejo Permanente. El embajador de Bolivia ante el organismo, Diego Pari, ha apoyado la solicitud de Venezuela en suspensión de la sesión y convocar a un nuevo consejo. Es pertinente que se convoque a este consejo solicitado por la República Bolivariana de Venezuela. Por lo tanto, también acompañamos la proposición de que se pueda cancelar y se pueda suspender este consejo y se convoque un nuevo consejo, como se había acordado el día de ayer en una reunión informal de la informal entre varios países amigos, en que se pueda hacer una convocatoria en el marco del acuerdo, respetando también este acuerdo informal, que se pueda hacer una convocatoria a solicitud de Venezuela y el presidente del Consejo Permanente. Miles de jóvenes han marchado en Caracas, la capital venezolana, en rechazo a esos planes intervencionistas contra el país, que se gesta a través de la extrema derecha nacional e internacional. Esta masiva movilización ha llegado hasta el Palacio de Gobierno de Miraflores y durante la jornada los jóvenes condenaron la solicitud de activación de la Carta Democrática Interamericana de la OEA contra Venezuela. Los manifestantes señalaron que esta acción, emprendida por el secretario general del organismo, Luis Almagro, responde a los intereses del imperio estadounidense. En su discurso, el presidente Nicolás Maduro ha llamado a la unidad para defender la libertad de la nación. Defendamos la libertad de la patria, ahora y hoy, porque si el imperialismo norteamericano, a través del secretario general de la OEA, por petición apátrida de Ramos Alud, lograran intervenir Venezuela,
nos tocaría iniciar una resistencia histórica que nos llevaría a una batalla hasta la victoria final de nuestro pueblo ante las fuerzas imperialistas. Bueno, veíamos lo que pasó en Washington, también parte de lo que pasó en Caracas. Acá en La Habana también hubo actividad al respecto, así lo recoge una noticia publicada en Cuba Debate y otros medios nacionales. En la Embajada de Venezuela, bueno, allí el embajador Alí Rodríguez Araque hizo referencia también a lo que estaba pasando con el tema de Venezuela en la OEA. Decía que el secretario general de la OEA quiere ser más general que secretario. Dice la nota de Cuba Debate que había asegurado el embajador de Venezuela en La Habana, Alí Rodríguez Araque, al comentar la actitud del titular Luis Almagro, quien invocó la Carta Democrática de la Organización Hemisférica contra la nación bolivariana. Almagro amenazó este martes con aplicar un mecanismo del Ministerio de Colonias, como lo llamó el ex canciller cubano Raúl Roa, a la Organización de Estados Americanos, OEA, cuya sede está en Washington. La organización podría promover sanciones y pretextos para una intervención militar si considera que un país ha sufrido una alteración del orden constitucional que daña gravemente el orden democrático. La Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos fue adoptada en el 2001 y solo puede ser invocada a solicitud del gobierno del país afectado o en caso de la inexistencia de un gobierno legítimo por otro país miembro o el secretario general. No es el caso, dijo Rodríguez en un encuentro con la prensa este miércoles. Veíamos ahí las imágenes en la sede diplomática venezolana en La Habana. ¿Qué es Almagro sino un triste payaso? No habla por sí mismo, añadió el embajador, y recordó que los Almagros pasan, los liderazgos reales, aquellos que sostienen los pueblos, permanecen. Bueno, esta ha sido nuestra noticia del día. Vamos ya al tema que nos ocupa en la tarde de hoy. La Asociación de Estados del Caribe surgió en julio de 1994 en Cartagena de Indias, Colombia, como un espacio para promover la consulta, cooperación y acción concertada entre todos los países del Caribe. Integrada por 25 países miembros y 7 asociados, la organización busca estrategias comunes para potenciar el comercio, el transporte, el turismo sustentable y la reducción de riesgo de desastres en la región. El organismo también cuenta dentro de su estructura con la participación de 20 países y 8 organizaciones que fungen como observadores. Desde su creación hasta la fecha se han desarrollado 6 cumbres con el propósito de fortalecer los mecanismos que hagan del Caribe una zona de mayor productividad económica, cuyos resultados se visibilicen en la calidad de vida de sus pueblos. El beneficio común de nuestros pueblos solo se podrá lograr con la acción concertada y la cooperación de todos. Los avances que logremos en las áreas de turismo, comercio, transporte y reducción del riesgo de desastres nos harán menos vulnerables y más eficaces. Promover las inversiones entre las naciones caribeñas y mejorar los mecanismos de transporte es todavía una tarea pendiente para la asociación. La Habana será el espacio de confluencia para debatir los intereses comunes de los miembros de la AEC. Será una cumbre marcada por un contexto internacional complejo, donde la unidad del Caribe resulta una realidad imprescindible para enfrentar el futuro. Diana Valido, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, muchas gracias a Diana Valido por este trabajo que nos da a la Teresa algunas ideas, yo creo que algunas ideas iniciales de lo que es la Organización de Estados del Caribe y también de sus objetivos. Pero sería bueno hacer un poco de historia, ¿no? Ir a los inicios, quizás el contexto que dio pie a que se creara esta organización. Y bueno, la historia que de alguna manera siempre va respondiendo o explicando lo que es el presente, ¿no? Y proyectando el futuro. Sí, muy buenas noches. Bueno, los saludos para ti, también para la audiencia a esta hora. Como bien decía el trabajo inicial, esta es una cumbre un espacio de integración que surge en julio de 1994 en Puerto España, Trinidad y Tobago, donde por cierto hoy tiene lugar la Secretaría Permanente de ese ente integrador. Después, sucesivamente, se estuvieron manteniendo las cumbres, hubo 7 años de ausencias. Por tal motivo, en el año 2013, Haití
hizo un llamado especial para revitalizar la Asociación de Estados del Caribe, y es ya en el 2014 cuando entonces México acoge la edición sexta de la Cumbre de Jefes de Estado de la Asociación de Estados del Caribe. Anteriormente, en el transcurso, obviamente, de esos 7 años habían ocurrido otras reuniones, pero no a nivel de jefes de Estado. Obviamente es un mecanismo de integración que surge en aquella época, en 1994, en un nuevo contexto para la región, un contexto en una región en la cual pues se entendió la necesidad de integración, de cooperación. En una región que siempre ha sido de alguna manera marginada, ¿no? Por el tamaño quizás de sus países, por el poco peso que tiene en la economía a nivel internacional. Y también sobre todo por ser países en vías de desarrollo. Pero no obstante, si se analiza el contexto, reitero, en el cual surgió y el comportamiento posterior, precisamente el hecho de que haya surgido entre naciones en desarrollo que se ponían de acuerdo para materializar la cooperación sur-sur, le concede un valor inicial a la creación de la cumbre de la AEC. O sea, se establecía una cooperación entre países en vías de desarrollo que trataban de, desde sus asimetrías y desde también sus diferencias ideológicas, tratar de tomar ciertas posturas de cooperación, de integración, de colaboración en temas como el turismo, el comercio, la protección de los recursos naturales. Compartimos escenarios naturales, el enfrentamiento a los desastres. Y lo de las asimetrías yo creo que es un punto importante en esta voluntad de integración, porque estamos hablando de una organización que incluye, por ejemplo, un país como Colombia o Venezuela, y también algunos países muy pequeñitos, islas de las Antillas Menores, ¿no? Pero además que es incomparable, ¿no? Tiene dentro una variedad inmensa de mecanismos integradores. Hay países que son miembros de CARICOM, hay naciones que son miembros de Petrocaribe, hay países, como es el caso de México, que tiene TLC, o sea, hay muchas maneras, está el SICA, está el Sistema de Integración de Centroamérica. ¿Y cómo se complementan estos tantos mecanismos de integración dentro de la Asociación de Estados del Caribe? ¿Tienen puntos contrapuestos o cree que de alguna manera, vamos a decir, drenan a favor, ¿no?, del propio mecanismo? Mira, el hecho de sostener determinadas posturas comunes en ciertos temas ha sido un inmenso desafío para la Asociación de Estados del Caribe. No por gusto se estuvo 7 años sin que este ente integrador tuviera reuniones, como yo te decía, a nivel de jefes de Estado, pero sí hay asuntos en los cuales se ha logrado la convergencia, y yo te citaba algunos, por ejemplo, temas como la necesidad del comercio, la protección de los recursos naturales, la protección del mar Caribe como patrimonio y riqueza que precisamente nos une, el tema de lograr las interconexiones en el Caribe, marítima, pero también desde los últimos tiempos ferroviaria, en fin, tecnológicas, cooperación en el terreno de la salud. Recordemos que es una región en la cual Cuba tiene presencia con sus brigadas médicas, pero también ha sido escenario importantísimo de la Operación Milagro. O sea que hay algunos temas en los cuales se ha llegado a determinados consensos, sobre todo, reitero, en temas de cooperación. Tal vez con esta declaración que deberá estarse aprobando en La Habana, que precisamente tiene que confirmar mucho más la revitalización que desde el 2013 se ha llamado a hacer en el grupo, pues obviamente se definan muchos puntos de interés que estarán signando el periodo que está por venir. O sea que desde ese punto de vista, la cita que está próxima a comenzar en La Habana será un espacio, diría yo, resumen de todo este tiempo de trabajo de la Asociación de Estados del Caribe, y que también tendrá que estar sentando pautas para el periodo que está por venir. Ahora, hay una cosa importante, Ana Teresa, que creo que se debe destacar, porque esta voluntad que desde el año 94 dio origen a la Asociación de Estados del Caribe, se ha desarrollado y se ha
potencializado en medio de conflictos entre muchos de sus miembros. Es decir, son países que han logrado echar a un lado estos conflictos internos, binacionales, muchas veces para impulsar una... Pero por eso te decía, son países que sobre la base de las asimetrías económicas, sociales, son países además que por encima de diferencias ideológicas, hay que hablar también que hay diferencias ideológicas con relación a las posturas seguidas por varios de los miembros de la AEC durante toda esa historia. Y han sido capaces los países de, como yo te decía, adoptar determinadas posiciones comunes en algunos de los temas. Y creo que la clave está ahí. La clave, desde mi punto de vista, está en fortalecer mucho más la Asociación de Estados del Caribe en medio de un contexto regional difícil, en medio de un contexto regional que tiende por la desunión de América Latina, sobre todo. Y te reitero, para mí uno de los desafíos principales que tiene la Asociación de Estados del Caribe es esa. No obstante, las muestras también han estado desde los últimos años ahí. El Caribe ha sido muy solidario con relación, digamos, a Cuba, a Venezuela. O sea, se ha mantenido en acciones de solidaridad, ya te digo, en medio de una variedad de ideologías y de esquemas integradores también y de economías. Sí, realmente el Caribe, sobre todo las islas del Caribe, a pesar de ser países tan pequeños, naciones tan pequeñas y tan frágiles, yo creo que han sido también ejemplos de solidaridad y de integración. Es decir, fueron los primeros que comenzaron a acercarse a Cuba cuando América Latina completa le había virado a la espalda de la Revolución Cubana, y ya tenían mecanismos de integración bastante sólidos cuando América Latina estaba dando los primeros pasos con las cumbres iberoamericanas. Bueno, muchas gracias a Teresa por esta reflexión. Bueno, y hay algo que llama especialmente la atención, Jorge, con respecto a esta, no solo a esta cumbre, sino a la organización, y es la cantidad de observadores que tienen desde distintas partes del mundo. Y creo que también para conectar esto con lo que decía Ana Teresa de el objetivo de muchos de sus miembros en los últimos años de potenciar el Caribe, muchos dicen que tiene que ver con la importancia geoestratégica que tiene esta región. ¿Cómo lo ves tú? Sí, buenas noches, Oliver, a los amigos televidentes. Cuando vemos el Caribe enlaza al norte y al sur. El Caribe es una puerta hacia ambos lados, hacia los mercados, diríamos de alguna manera. Pero yo diría, primero que nada, a las esencias históricas del Caribe. El Caribe, yo conversaba hace unos días con el embajador de República Dominicana y me decía algo muy interesante. En el Caribe se habla español, se habla francés, se habla inglés, incluso algunos dialectos, el creol, por ejemplo, en Haití, que es una derivación del francés, etcétera. Pero todos esos pueblos que hablan diferentes idiomas, diferentes lenguajes, cuando llegan a la fiesta del fuego en Santiago de Cuba, que es la semana próxima, me decía él, todos hablan el mismo idioma de los bailes y los cantos. Y es que la cultura es una amalgama que une ese Caribe. Es una sola nación al final de la jornada, pero que viene de esa cultura impuesta, de esa colonización impuesta por los conquistadores, los colonizadores en aquella época tan temprana como el siglo XV, cuando Cristóbal Colón se acercó a estas tierras. Por tanto, ver la visión y la importancia geoestratégica que tiene el Caribe es fundamental, porque Bolívar tenía la visión no solamente de Venezuela, o sea, de la Gran Colombia, sino extenderse también hacia el Caribe. De hecho, de la Carta de Jamaica, ¿de qué habla? Precisamente de eso, la Carta de Jamaica de Bolívar en principios del siglo XIX. Es una América Latina que sin ese Caribe no es una nación integrada. Cuando uno mira parte de CELAC, de los 33 miembros de CELAC, 25 son del Caribe.
son integrantes de la Asociación de Estados del Caribe. Y Ana Teresa se refería al grupo de organizaciones que están girando una sobre otra, por tanto todo el tema de la integración tiene una importancia muy grande. Está UNASUR, está la CELAC, está el SICA, está CARICOM, está la Asociación de Estados del Caribe, la propia OEA. O sea, ¿de qué manera lograr toda esa integración? Es hoy el principal desafío que tiene la organización de cara incluso a la propia cumbre aquí en La Habana. Cómo no competir y cómo complementarse en un tema tan importante para la economía del área como el turismo, por ejemplo. Cómo potenciar el multidestino, cómo aprovecharse de los beneficios que ofrece cada una de esas pequeñas islas o las que están en el continente para poder complementar una oferta turística para el mundo entero. Si al final, desde el punto de vista económico, es una de las esferas fundamentales que tiene el área. Y el desafío del cambio climático. Cuando uno ve toda esta amalgama, son más las cosas que unen a todos estos pueblos en pos de un desafío común que lo que los separa. ¿Qué hizo Chávez con el Caribe? Sí, sobre eso te quería preguntar porque hablabas de Bolívar y de cómo era una aspiración de los próceres de América Latina. Chávez hizo una interpretación de incorporar el Caribe, pero realmente se empieza a hablar de América Latina y el Caribe con estos nuevos mecanismos de integración, la CELAC, el propio Petrocaribe, y eso se le debe a Venezuela, ¿no? Mira, yo diría que Fidel, en los años 70, sembró la semilla. Sí. Cuando por primera vez Barbados, Guyana, Jamaica y Trinidad y Tobago en masa decidieron romper con el cerco que hasta ese momento había impuesto a la OEA y decir vamos a restablecer relaciones diplomáticas con Cuba. Ese fue el parteaguas. Fue una brecha que se abrió, yo diría que en el propio mar del Caribe. A partir de ese momento se sembró la semilla. De hecho, Cuba le ha dado al Caribe, le ha dado no lo que le sobra, siempre ha sido la filosofía es lo que Cuba tiene. ¿Cuántos estudiantes vinieron a estudiar a Cuba en el Caribe? ¿Cuántos ingenieros fueron a esa zona? Y es solo un adelanto para comentar un poco. Pero Chávez, en esa interpretación de Bolívar, brillante, del tema de la solidaridad, de la complementación, de la unidad, de la sostenibilidad, o sea, creó Petrocaribe. Y al crear Petrocaribe estaba, como dice Ali Rodríguez, dando no la posibilidad de conquistar un mercado, como harían los capitalistas. No. Chávez lo que dijo fue, mira, vamos a trabajar sobre la base de la reciprocidad. Vamos a aliviar lo de la renta petrolera. Que realmente la renta petrolera para una isla pequeña o para un país, para un país de un desarrollo moderado, un país subdesarrollado, con un desarrollo muy frenado como Haití, el tema de la renta petrolera es una espada. Cuando el petróleo estaba a más de $100. Cuando el petróleo estaba a más de $100, exactamente. ¿Qué me puedes brindar tú y qué te puedo brindar yo? Esa era la complementación de la que Chávez hablaba. Cómo ir creando, por ejemplo, el Banco del Sur. El Banco del Sur para fondos que respondieran. ¿Por qué no puede existir un mecanismo que sea eficiente? Porque, como dice Correa, vamos de cumbre en cumbre, pero los pueblos no van de cumbre en cumbre. Los pueblos todos los días siguen teniendo el continente más desigual del planeta. Por tanto, hoy lo fundamental es pasar de la voluntad política a la acción. Una acción concertada que ayude a todos a crear, por ejemplo, un mecanismo financiero que pueda responder con dinamismo ante catástrofes naturales. O como me comentaba hace par de días el propio Luis Rodríguez en una entrevista, cómo enfrentar el mayor de los desafíos, el mayor de todos los problemas que tiene el Caribe y América Latina, que es la pobreza. Porque hablamos de desastres naturales, pero qué desastre mayor que tener un país pobre. O qué desastre mayor que dentro de ese país pobre, cuando hay desastres naturales, los más afectados son precisamente los pobres, porque la infraestructura es débil, porque las viviendas no son de materiales perecederos. En fin, son temas complicados que se van a hablar en la cumbre y que lo fundamental es lo propositivo y sobre todo pasar la acción. Bueno, no tenemos aquí un economista por gusto. Se ha hablado del tema económico y creo que es una línea que atraviesa cualquier análisis que hable sobre el Caribe y sobre el tema de la integración, José Ángel, del Caribe como tal. Pero antes de hablar de esos desafíos, yo creo que sería válido, pertinente, hablar un poco sobre los rasgos económicos del Caribe como tal. No solamente, bueno, de los grandes países que tienen costas en el Caribe, ¿no? Colombia, Venezuela, sino sobre todo de esas pequeñas islas que son, de alguna manera, según algunos analistas, los más necesitados en esos mecanismos de integración.
como esta Organización de Estados del Caribe. Sí, Oliver, en primer lugar extenderle las buenas noches a los televidentes que a esta hora están sintonizando la mesa redonda y mi alegría por volver a compartir aquí con los panelistas en la mesa redonda. De un hombre de la casa, aunque no viene todos los días, claro, pero bueno, forma parte de la casa. Exacto, en realidad el Caribe es una región donde se dan la mano la unidad y la diversidad. Una diversidad que en este caso que estamos refiriéndonos a lo económico, se refleja en mercados muy pequeños, que están localizados básicamente en el Caribe insular, economías también pequeñas, pero no tan pequeñas como las del Caribe insular en Centroamérica, y economías un poco más grandes, que están ubicadas en México, Colombia y Venezuela. Entonces, el comportamiento económico difiere un poquito entre una y otra, pero en realidad, si vamos a ubicarnos por las subregiones que caracterizan a este Caribe, lo que más está caracterizando a la economía del Caribe insular, a pesar de la desaceleración acentuada que vive América Latina desde 2011, es que en 2015 la economía de las pequeñas islas caribeñas logró acelerarse moderadamente y en su conjunto alcanzó una tasa de crecimiento de 1%. Había crecido 0,7 en 2014. En el caso de Centroamérica, la tasa de crecimiento promedio ronda el 4% desde 2014 y todo parece indicar que volverá a ser así en 2016. Colombia se desacelera un poco, México se acelera un poquito, y la situación más complicada se localiza en Venezuela, con caídas sucesivas desde el 2014, muy acentuada en 2015 con una tasa de crecimiento de menos 7,1%, y las circunstancias como están conformadas en esa nación hermana puede provocar otra caída de la economía en 2016 como resultado de la caída de los precios del petróleo, los problemas estructurales de la economía venezolana y los intentos de desestabilización de que es objeto este país por parte de la contrarrevolución interna en la nación venezolana. Esto pues nos va dando la idea de que la complementación, la cooperación, la solidaridad, la integración, pues resulta bastante importante para el comportamiento económico de esta zona. ¿Se puede decir que para algunos países es cuestión de vida o muerte? Sí, porque los límites estructurales, por ejemplo, de las pequeñas islas del Caribe, no les permite capacidad de autofinanciamiento para enfrentar los choques externos, como pueden ser las crisis económicas, como pueden ser problemas sanitarios, como ahora mismo tenemos problemas de Zika, dengue, chikungunya, fiebre amarilla, es decir, todo un conjunto de problemas que su infraestructura no es suficiente, su capacidad de financiamiento no es suficiente y evidentemente necesitan la cooperación y la integración del resto de las economías que comparten la zona geográfica y que tienen un poco esa capacidad. Cuba tiene la capacidad de una fuerza de trabajo altamente calificada y educada en valores revolucionarios, en capacidad realmente en salud, en educación, que puede tributar al Caribe. Otros países tienen capacidad de financiamiento para ofrecer su colaboración al Caribe y evidentemente también hay una respuesta de las pequeñas islas, de los pequeños estados insulares. En general, el comportamiento económico de esta zona está determinado básicamente por dos factores. Uno de ellos es la caída de los precios del petróleo, que abarata la factura energética importadora de todos estos países que son importadores netos. Me refiero a Centroamérica y las pequeñas islas caribeñas. Y la misma razón complica la situación de México, Venezuela y Colombia, porque son exportadores. Al caer los precios del petróleo, las cuentas nacionales en estos países se deterioran un poco y explican por qué en el caso de Colombia se desacelera la economía y en el caso de México se acelera muy poco. Y el otro elemento que explica el comportamiento económico en el Caribe insular, básicamente en este caso en el Caribe insular,
es la dinámica que ha tenido el turismo, que realmente constituye un sector económico que en términos generales representa cerca de un cuarto del PIB de las pequeñas islas del Caribe. Estamos hablando de 20 y tantos % del PIB, en algunos casos más. En los últimos datos que tenemos de la Organización de Turismo del Caribe es que en 2015 llegaron a la región 27,8 millones de turistas. Esto significa un crecimiento de 7% respecto a 2014. Y para países que tienen, qué sé yo, quizás 50.000 habitantes, recibir 1 millón de turistas es un impacto grande, ¿no? ¿Cómo no? Ahora, yo quería hacer una pregunta con respecto al tema del turismo, porque hablando ahora de la importancia que tiene la integración en este sector que es tan importante, el turismo, ¿cuán importante es unirse en un mercado, en un renglón tan competitivo como por ejemplo pensar quizás la competencia de otros polos turísticos cercanos al Caribe en otras partes del mundo? ¿Es importante para el Caribe unirse también para fomentar quizás un turismo bien interconectado? Sin duda alguna que una de las aspiraciones que ha tenido la AEC y que ha promovido Cuba inclusive durante mucho tiempo es el turismo de multidestino. Algo se avanzó en esa dirección en algún momento en el último decenio, pero todavía esa aspiración de aprovechar la riqueza cultural, la riqueza histórica, la riqueza geográfica que hay en este Caribe, que es diverso, como yo estaba comentando al inicio, no se ha podido desarrollar mucho por problemas de interconexión. No se ha logrado estructurar navieras regionales que puedan mover un turismo que llega a uno de los destinos, porque, a ver, se da el caso de que hay cruceros que tocan distintas islas del Caribe, pero no son caribeños, son americanos o son europeos, y juegan a su lógica de acumulación, no necesariamente a potenciar una zona de mayor capacidad competitiva, aprovechando sus riquezas naturales. No, es que a veces del propio Caribe, por ejemplo, desde Cuba, para viajar a una isla que está a pocos kilómetros, tienes que ir a la ex metrópoli de esa isla para tomar un avión entonces que te lleve a esa isla. Ese es el otro problema que ha complicado las cosas, la conectividad aérea. Estamos, por ejemplo, muy cerca de Jamaica y es casi imposible un vuelo directo a Jamaica. Es decir, hay que irse a Panamá, hay que tomar Copa, hay que tomar otras líneas aéreas que te hagan el recorrido. Y evidentemente, tratándose de islas, no hay otra manera de llegar entre una y otra que no sea por mar o por aire. Si no logramos construir compañías con enfoque caribeño, con intereses caribeños, tanto en lo económico como en lo cultural, que protagonicen el desplazamiento del turismo, pues esta aspiración de multidestino, que es muy válida y puede reforzar la competitividad del Caribe frente a otros polos turísticos, quedará como eso, como aspiración. Yo tengo la aspiración de que la cumbre de la AEC refuerce evidentemente ahora en La Habana el componente de la transportación y el componente del turismo y darle un impulso serio al tema del multidestino, porque fíjate que a pesar de la fragmentación y las dificultades de interconectividad en el Caribe, esta zona es de las que tiene un crecimiento más dinámico en este sector, no solo en las Américas, sino a nivel mundial. Y eso debemos aprovecharlo en función de nuestros propios intereses económicos, culturales, históricos, financieros, etc. Bueno, precisamente sobre el turismo tenemos un reportaje que habla sobre este tema, no por gusto, es un tema fundamental y que se imbrica, vamos a decir así, se relaciona con muchos de los retos que tienen las economías del Caribe. Veamos. Así es mi Cuba, mi hermano. El Caribe es una región muy popular a nivel mundial. Nos une en nuestra cultura, nuestra identidad caribeña, la música, la
la culinaria, nos unen muchas razones, nos une la historia, nos une este mar caribeño que es de todos. Durante el año 2015 el Caribe recibió 28,7 millones de visitantes internacionales, lo cual representó un crecimiento de un 7% con relación al año anterior, al año 2014. Y en cuanto a ingresos, ellos reportó 30.000 millones de dólares como ingresos por concepto de turismo. Todo ello representa un 40% en cuanto al volumen de exportación de bienes y servicios en las economías caribeñas. En los últimos años, los vínculos con los países del Caribe, miembros de la AEC, se han visto fortalecidos. Por ejemplo, en materia de arribos, en lo que va de año, estamos teniendo un crecimiento de un 7,5% con respecto al año anterior, en 2015. Todo este operativo aéreo que se ha incrementado en los últimos años ha propiciado el desarrollo del producto multidestino desarrollado por nuestro turoperador Habanatur, que tiene contratos en los diferentes países del Caribe y otros mercados para crear paquetes turísticos atractivos de forma tal que el cliente que hace un viaje de larga distancia, que proviene fundamentalmente de Europa, aunque también de otros continentes, pueda encontrar en esta región del Caribe un único producto. También la importancia que ha tenido en la última temporada turística del arribo de cruceros, con operaciones importantes como la de MSC Opera, como la de Thompson Dream, como la de Celestial Crystal, que tocan diferentes puntos del Caribe y nos enlazan como región. Más que ser competidores, el hecho de estar unidos nos fortalece en nuestras similitudes y en nuestras diferencias, nos hace más atractivos hacia el turismo internacional. Es por ello que, además de que tenemos la voluntad de aportar a la Asociación de Estados del Caribe y a nuestros hermanos caribeños nuestras modestas experiencias en cuanto al desarrollo de la industria turística, intercambiar conocimientos, aportar en la formación de los recursos humanos para la industria turística para nuestra región, aportar nuestras experiencias en cuanto a calidad del producto turístico, posibilidades de intercambio de flujos turísticos. Esa es nuestra voluntad y así pensamos y deseamos llegar a la séptima cumbre de la Asociación de Estados del Caribe. Bueno, el turismo, un sector económico que puede ser un pilar para la integración caribeña, pero hay otro tema, Pepe, que me hace falta quizás ahondar un poco más, sería muy bueno, porque también es un reto, un desafío común que une, por ser precisamente es un desafío común, que de alguna manera Jorge ya lo adelantaba en su intervención, y es el cambio climático. ¿Cuán grande es este desafío para el Caribe y cuánto ha afectado ya al Caribe desde el punto de vista social, económico, político también? Bueno, indudablemente que el cambio climático constituye hoy por hoy el principal desafío que enfrenta el Caribe por los niveles altos de vulnerabilidad que estas islas tienen para mitigar el problema y para adaptarse al tema. Mitigación y adaptación son dos temas, dos aspectos distintos. Yo probablemente los mencione brevemente hacia adelante, pero aprovecharía la oportunidad para señalar que según las mediciones nacionales, las mediciones del Panel Intergubernamental de Cambio Climático y las evidencias empíricas que hay en las regiones y en los países que la integran, es evidente que el aumento de la temperatura, el desorden en los regímenes de lluvia, con sequías muy intensas y prolongadas, la subida del nivel del mar y los huracanes más intensos, son cuatro aspectos
que golpean indudablemente a todos los países de la cuenca del Caribe en este momento. Entre ellos, yo señalé 4, hay 2 problemas que son de alta confiabilidad, es decir, que ya nadie se cuestiona, que están impactando seriamente al Caribe. Ellos son el aumento de la temperatura de cerca de 1 grado en los últimos 50 o 60 años, que es bastante para un periodo de tiempo tan corto, y la subida del nivel del mar. Esto impacta directamente sobre los asentamientos costeros, sobre la infraestructura que el Caribe tiene creada, y sobre los medios ¿no? de subsistencia, impacta los rendimientos agropecuarios. Eso está muy evidente, por ejemplo, en el corredor seco centroamericano, que entre 2014 y 2016 se ha perdido 45% de la cosecha de arroz, maíz y frijol por la sequía. Estamos hablando de Centroamérica, es parte también de la cuenca del Caribe. Y en el caso del Caribe insular, pues la exposición a un huracán es muy grave. Por ejemplo, pongo el caso de una tormenta tropical con vientos de fuerza 1 en la escala Saffir-Simpson, que azotó Dominica hace muy poco tiempo y prácticamente implicó un desastre. Creo que hasta una brigada de médicos de la brigada Henry Reef fue allá a auxiliar a los... Como son tan pequeñas, un huracán afecta a toda la isla. No era un huracán fuerza 2 ni fuerza 3 y sin embargo provocó un desastre. En el caso de Dominica, la infraestructura fue lo más golpeado. Exacto. Ahí no quedó un solo puente vivo, el aeropuerto de Dominica completamente devastado. De hecho, la brigada médica cubana llegó a través del mar en aquella ocasión. Fue un desastre realmente. Fíjate que hay algunos estudios de una universidad americana que tiene un nombre un poco original, pero no por eso el estudio deja de ser importante. Es la Universidad de Tufts, que ha dicho que los 4 países que están más expuestos a problemas relacionados con los eventos extremos del cambio climático son Granada, San Cristóbal y Nieves, Dominica y Antigua y Barbuda. Y Dominica pues comprueba la tesis de este estudio, un poco hipotético, un poco preliminar, pero que está indicando que hacia 2050, si no se toman medidas efectivas en materia de adaptación al cambio climático, en lo que tiene que ver con la agricultura, con la infraestructura turística, con el agua, con las enfermedades, pues estas islas pueden enfrentar severos problemas. No tienen mucho que hacer en el campo de la mitigación, como decía anteriormente, porque la mitigación, para los televidentes que a veces no entienden mucho estos temas, porque no son especialistas en ellos, la mitigación significa rebajar las emisiones de gases de efecto invernadero. Las islas del Caribe, Centroamérica e incluso los propios países más grandes de la cuenca del Caribe, en su conjunto no llegan al 0,7 de la emisión de gases de efecto invernadero a nivel global. Por lo tanto, siempre se puede hacer algo para mitigar. Son víctimas más que victimarios, ¿no? Exactamente. Lo que pueden hacer es acciones para adaptarse al tema del cambio climático. Y ahí entra a jugar muchísimo las entidades que tengan realmente voluntad política y capacidad para cooperar en función de la adaptación a este problema y promover una cultura proactiva, diría yo. De esto a veces se habla poco, pero yo estoy enfatizando mucho en este elemento, y no necesariamente una cultura reactiva. ¿Por qué razón? No es que la reacción ante los problemas no sea efectiva, sí lo es. Por ejemplo, ocurrió el desastre en Dominica y para allá fue una brigada cubana y otras más, pero no pudieron evitar el desastre. Entonces, de lo que se trata es, como que ya sabemos que los problemas van a estar, que los eventos extremos van a generar megadesastres, pues lo que hay que preparar es a las comunidades, a los pueblos y a la economía para minimizar los daños que van a llegar producto de estos eventos extremos. Y ahí viene también la importancia de la integración, porque no es lo mismo enfrentarse a los organismos internacionales, a los mecanismos internacionales que tienen que ver con el tema del cambio climático de forma individual que el Caribe como tal, unido, ¿no es cierto? Y en este aspecto sí se ha avanzado, yo diría, que por razones de sobrevivencia y por razones de que estamos enfrentando
problema global. Ninguna isla o economía más grande de la cuenca del Caribe sola puede resolver este problema, más allá de las capacidades que tenga, porque es global. Por lo tanto, la integración, la cooperación, la complementariedad, el intercambio de saberes, el intercambio de experiencias en gerencia de desastres, en minimizar los costos de los daños de los eventos extremos, se convierte en algo de vida o muerte, como ya tú habías mencionado anteriormente, y seguramente la cumbre de la AEC de La Habana va a poner ese tema en la agenda con una alta prioridad. Ahora, la cumbre es en La Habana, Jorge. Yo creo que eso es un elemento importante. Hay muchas expectativas con respecto a que sea en Cuba y también que sea la presidencia de Cuba como tal. Y hablábamos de solidaridad, cómo Cuba ha enviado médicos a varias islas del Caribe, y esto creo que es importante resaltarlo, la importancia que le ha dado Cuba al Caribe, no solamente a América Latina, a un grupo de países que tienen intereses comunes con nuestro país, sino al Caribe como tal, como la región en la que está enclavada geográficamente Cuba. ¿Cómo lo valoras? Sí, Oliver, Cuba llega a esta cumbre de Petrocaribe, de la Asociación de Estados del Caribe como lo que es aquel país que tiene un enorme prestigio y que ha sabido aglutinar las mejores causas de América Latina y el Caribe para echarlas hacia adelante. Estamos hablando, el secretario general de la AEC apenas llegó hace par de horas y en el aeropuerto decía y destacaba esto que mencionaba Pepito, la importancia de que esta cumbre se pronuncie con todo, sobre todo con el tema de la unidad. Unámonos, decía hoy Múnera, con el tema de cómo enfrentar el desafío del cambio climático. O unámonos para desarrollar todas nuestras economías. O sea, el tema de la unidad es fundamental y en eso Cuba, desde que en el 72, te mencionaba anteriormente, empezaron las relaciones diplomáticas con este grupo de países, Barbados, Guyana, Jamaica, Trinidad y Tobago, se abrió una oportunidad para que Cuba le demostrara al Caribe y el Caribe le demostrara a Cuba que esa cooperación, que esa integración, que esa reciprocidad, que esa solidaridad valía la pena. Durante estas 3 décadas que han pasado, 4 décadas prácticamente que han pasado desde que se iniciara esta nueva relación entre el Caribe y Cuba, ya no se habla del Caribe y Cuba, sino se habla del Caribe y Cuba como parte de ese Caribe. Cuba, que ante cualquier situación ha estado y ha puesto todo en función del terremoto de Haití, que recordamos en el 2010. ¿Quién fue el primero que llegó a Haití? Antes del terremoto. Mucho antes del terremoto. Ya habíamos llegado antes del terremoto. Pero ¿quiénes fueron los primeros? Recuerda aquel vuelo de una crónica de una periodista amiga, que el vuelo de Palmiche, un avión, un Il-18 de Aerocaribbean, con casi 30 años de explotación, que sobrevoló tantas veces Puerto Príncipe hasta que se tiró el segundo día de la catástrofe con los primeros avituallamientos, una ciudad sin luz. Recordemos el huracán de Dominica. O sea, hay tantos ejemplos de los cuales hablar. Y no solamente médicos, también no, para ingenieros, maestros, eléctricos. En ese grupo de Dominica fueron ingenieros, fueron eléctricos también. Yo sí puedo, él también. ¿Cuántos se ha alfabetizado? San Vicente hace algunos años, Sanquí, Neves. O sea, ¿cuántos de esos jóvenes se han formado? Usted llega hoy, lo hemos visto por estos días en algunos reportajes de la televisión, usted llega hoy a cualquier ciudad del Caribe y usted menciona la palabra Cuba y enseguida hay una sonrisa. Hay aquella reciprocidad de cariño, de amor, que es lo que ha estado haciendo este pueblo durante tantos años. Y aquí, cualquier caribeño que viene a Cuba es como llegar a su casa. O sea, de eso es de lo que estamos hablando, de que es una cumbre que viene a La Habana, una Habana llena de prestigio, una Habana que acogió hace 2 años a la segunda cumbre de la CELAC, que se proclamó aquí que América Latina y el Caribe es una zona de paz que ahora se ve de alguna manera amenazada con este tema de la Carta Democrática que la OEA quiere invocar con el caso de Venezuela. Y también es muy probable que se hable de ese tema en la cumbre de la Asociación de Estados del Caribe, por la importancia que tiene para preservar la paz. Múnera decía hoy que lo fundamental es conservar, preservar y reiterar que esta es una zona de paz. ¿Hace cuántos años no hay una intervención militar? Pero eso es también parte del desarrollo, de haber asentado la política, de tener estados que funcionen, que son funcionales. Aun cuando buena parte de estas islas del Caribe
siguen siendo parte de la Commonwealth británica, son dependencias belgas, en fin, hay una relación de Francia también, hay una relación interesante de ese vínculo que siguen teniendo con las viejas metrópolis europeas, pero cómo se han ido labrando su camino y cómo han logrado una identidad tras 500 años de colonización, una identidad propia, una cultura propia, una cultura asentada en los valores de lo caribeño, más allá de lo europeo. Ahora, Ana Teresa, en medio del contexto actual, ¿qué repercusión, qué trascendencia? No te voy a preguntar qué trascendencia tendrá la cumbre, porque la cumbre, bueno, faltan horas para que comience, aunque se augura un éxito, ¿no? Pero, ¿qué trascendencia debe tener esta cumbre? Mira, yo creo que para analizar el tema, lo primero es que hay que partir de la trascendencia que tiene que esa cumbre sea en Cuba. Yo recuerdo, la vida me dio la oportunidad de, como periodista, dar cobertura en los años 2005 y 2006, primero a la cumbre de Petrocaribe y luego a una cita de CARICOM en Jamaica y Barbados. En ambos casos la delegación cubana estuvo presidida por el líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, con presencias además en esas reuniones destacadísimas de el líder supremo de la Revolución venezolana, Hugo Chávez. O sea, creo que incluso desde el trabajo reporteril que hacíamos en aquel momento, estaba la esencia, incluso te pudiera decir, de muchos de los temas que yo creo que van a estar centrando la atención en esta cita de La Habana. Comercio, necesidad de integración económica, necesidad de mantener la cooperación, pero priorizar también a la Asociación de Estados del Caribe como mecanismo de concertación política, que es muy importante y muy asociado con lo que se planteaba aquí de lograr la unidad. Ya te digo, la cita primero relevante que se haga en Cuba, por la importancia que ha tenido Cuba para el Caribe para Cuba y también para América Latina. Reitero, son temas que se vienen trabajando desde hace muchísimos años. En muchos, te puedo decir, porque ya te digo, tuve la oportunidad de dar cobertura a acontecimientos como esos. Obviamente te ratifico lo que decíamos en algunos momentos. En muchos de los temas no hubo concertación ni acuerdo común. Obviamente hoy aún en muchos de esos temas continúan también, no diría yo los desacuerdos, diría los desencuentros con relación a una postura común. Lo relevante también de La Habana es que en esta cita, en esta 7ª edición, se debe estar aprobando la llamada Declaración de La Habana, que justamente va a hacer síntesis de muchos de esos temas que han se dice que es una declaración muy ambiciosa, que han centrado las citas no solo de la Asociación de Estados del Caribe, sino de esquemas de integración como CARICOM, como Petrocaribe, que estarán presentes ahí. Se va a estar dando a conocer también un plan de acción hasta el 2018, que se centrará mucho en el afán de revitalización que desde el 2013 está llevando a cabo la organización. Yo creo que hay que tener en cuenta también que la Asociación de Estados del Caribe representa más de la mitad de la población de América Latina y el Caribe. Y eso tiene una trascendencia importante en medio de, como bien tú decías, un contexto muy complejo para la región. Hablaba Legañoa de la solicitud en las últimas horas del secretario general, por ejemplo, de la OEA, Luis Almagro, de la aplicación o del llamado a aplicar la llamada Carta Democrática en Venezuela. Creo que es también, como él, que será uno de los temas sin dudas que tendrá debate en una cita como esta. Y que son alrededor de 10 jefes de Estado. Exacto. De países, por ejemplo, como Colombia, que está a punto de alcanzar un acuerdo de paz. Está también, ya ha confirmado el presidente Juan Manuel Santos a través de la prensa que viene. Danilo Medina, presidente pro tempore de CELAC.
donde será la próxima cumbre de la CELAC. Y me parece destacable lo que apuntaba Legañoa, América Latina y el Caribe como zona de paz. Que es uno de los puntos de esta declaración. Eso no se puede dejar de mencionar. Y bueno, otros aspectos técnicos como por ejemplo la solicitud de incorporación como miembro de San Martín, representado en este caso por Francia, y la solicitud de observadores, por ejemplo, del Estado Plurinacional de Bolivia, de la República Oriental del Uruguay y de la Alianza de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de la América, ALBA, que es importantísimo además, que se una dentro, sería otro esquema más de integración como ente sólido dentro de la Asociación de Estados del Caribe. Bueno, solamente apuntar de más que en la televisión cubana, los medios cubanos le van a estar dando una cobertura grande, muy grande, a esta séptima cumbre de la Asociación de Estados del Caribe. Vamos a estar transmitiendo, según lo planeado, la llegada en vivo de muchos jefes de delegación, de muchos mandatarios que llegarán a nuestro país. Se ha condicionado todo para que la prensa tenga, vamos a decir, las condiciones necesarias para un buen trabajo, y creo que eso muestra también la importancia que le está dando Cuba, que le ha dado siempre Cuba al Caribe y a los hermanos de región. Esa ha sido, bueno, nuestra mesa. Espero que haya recibido bastante información con respecto a esta cumbre, a lo que es el Caribe, el papel de Cuba dentro del Caribe. Muchas gracias a mis tres panelistas que me han acompañado en la tarde de hoy, y nos vamos con nuestras imágenes del día que también tienen que ver con nuestro país. El primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, realiza una visita oficial a Japón. Allí ha estado en las últimas horas en la ciudad de Hiroshima, un lugar donde ha rendido tributo a los muertos por la bomba atómica que Estados Unidos lanzó en 1945, y ha llamado también a un mundo sin armas nucleares. Esas son nuestras imágenes del día. A usted muchas gracias y nos vemos en una próxima mesa redonda.